Esta tarde estamos en Skynet Science con Catalina Hoffman para hablar de cómo cuidar nuestro cerebro. Es una de las grandes especialistas en este tema, y ha creado el método Hoffman y el programa de entrenamiento neurofitness. Si te parece, Catalina, empieza explicándonos un poco estos dos métodos. Claro que sí, muy buenas tardes. Buenas Es un tardes. auténtico placer estar aquí contigo y con todos vosotros porque en el fondo cuidar el cerebrito es algo que ahora estamos empezando a escuchar más y aquí sí que tengo que decir pues gracias a programas como el tuyo y a todo el movimiento que se da, pero esto es algo que debería estar en nuestro ADN desde siempre. Estamos muy acostumbrados a cuidar nuestro cuerpo, ¿no? La alimentación, el sueño, pero cuando tú hablas de cuidar tu cerebro, entrenar tu cerebro, es algo que no te enfocas. Y más cuando no lo sientes y no duele, ¿no? Parece que si no duele o no lo sientes no necesitas nada. Esto es lo que me llevó como especialista en estimulación cognitiva y dentro de mi expertise en entrenamiento cerebral a intentar entender mucho más allá cómo se comportaba el cerebro. Y de ahí vienen las dos metodologías. El método Hoffman está muy focalizado en envejecimiento, en cómo con el paso de los años, pues tengas 70, 80, 90 años, tu cerebro puede seguir trabajando, pero en un nivel holístico. Es decir, aquí no solo hablamos del cerebro, sino que estamos hablando del cerebro, del cuerpo, del ánimo, la parte emocional, de la parte nutricional. Es como todo un paraguas que puede guiar en función de cómo estés. No importa si tienes una patología, si no la tienes. Ya sabes que cuando hablamos de envejecimiento podemos estar hablando simplemente a nivel preventivo, pero también a nivel un Parkinson, un ictus, un Alzheimer, que es esa palabra que no nos gusta nada hoy en día escuchar y nos da tanto miedo, ¿no? Pues la metodología Hoffman fue concebida para eso, para guiar, educar, informar, formar no solo al mundo senior y a los seniors per se, también a cuidadores, a familias, a profesionales sociosanitarios que se quieren especializar en geriatría. Esa es la parte del método Hoffman. Y yo siempre he dicho, vale, eso lo tenemos muy encajado, ya está muy demostrado, es evidencia científica y obra científica de la propiedad intelectual, que con esta metodología hay mejora, hay mantenimiento, no cura, ojalá pudiéramos curar, pero sí hay muchísimo que podemos hacer por ellos. No aparcarlos ni etiquetarlos por edad. Pero no nos podemos quedar ahí. Dentro de todo mi expertise y mi investigación dije, bueno, realmente si quiero pensar en el cerebro, tengo que pensar también en todas las edades a nivel entrenamiento puro. Al igual que el método es un enfoque holístico, el neurofitness es una metodología de entrenamiento cerebral pura. Es decir, no me importa los años que tengas, un bebito recién nacido, un niño de 4 años, un adolescente de 16, un adulto de 30, me da igual, de 50, de 80. Lo que sí puedo hacer es enseñar a las personas a cómo activar núcleos neuronales, es decir, áreas de su cerebro que están sanas pero inactivas. Y hay una manera muy fácil de podértelo explicar. Vamos a hablar de mis queridas neuronas Netflix, que estas son, no se te va a olvidar nunca. Cada vez que hablo de las neuronas Netflix se te va a quedar así. Nuestro cerebro tiene diferentes áreas, ¿no? Tiene unas que son las que tú y yo utilizamos, o sea, tú estás acostumbrada en tu trabajo a tener unas áreas que tú utilizas y tu cerebro responde. Vale. Hasta ahí perfecto. Tú no necesitas, oye, si tú respondes, a lo mejor hay alguna tarea que te resulta un poco complicada, pero está dentro de tu zona de confort, la trabajas y la mejoras. Hay otra de las áreas que son áreas que se pueden degenerar, que se pueden lesionar sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, no haces ejercicio físico, tienes una tensión que no controlas bien, una diabetes que pasas un poco olímpicamente. Eso puede provocarte que en tu cerebro haya zonas que se lesionen, pero si lo sabes a tiempo, o por lo menos si lo prevés, lo puedes trabajar. Eso dentro de lo que cabe también puedes averiguarlo, porque si tú no llevas una vida saludable sabes que algo puede pasar. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a por las terceras. A ver. Estas son mis queridas Netflix, que ahí te puedo asegurar que no vas a querer ir ni para atrás. ¿Por qué? Porque las neuronas Netflix son las que están sentaditas en el sofá con esa cervecita estupenda, viendo series, como cuando estás toda una tarde y de repente dices voy a ponerme a ver series y están encantadas de la vida y están fenomenalmente bien y sanas, pero están apotronadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si yo, que eso siempre existe, todos los cerebros del mundo mundial, humanos, tienen áreas así. Tienen zonas de su cerebro sanas que no están activas. Si yo consigo explicarle al cerebro, oye, cuando tú necesites ayuda en lo que sea, en vez de recurrir a las que ya están acostumbradas a trabajar en ese área,
ayuda en otra parte de mi cerebro, Claro. voy a conseguir una respuesta mucho más rápida y sobre todo voy a hacer que tu cerebro mejore de manera constante. Vale, es decir, Catalina, que cogemos esas neuronas Netflix, las que estimulamos Sí. son esas neuronas Netflix que están ahí tomando su cervecita y viendo series y son las que Totalmente. ponemos a trabajar, son las que hacemos que se levanten y Y eso es les lo que decimos, hace que venga, para otro mejore el lado. cerebro. Y eso es lo Eso que... es porque, Vale, claro, porque tú imagínate fíjate cómo lo estamos mencionando. Donde tú tienes las neuronas Netflix es donde está lo que se llama la posibilidad de ampliar tu reserva cognitiva. Entonces, tú simplemente pones este ejemplo. Si tú tienes unas zonas de tu cerebro que están trabajando sin parar, pero tienes otras zonas de tu cerebro que no trabajan, ¿vale? Tu cerebro, en el momento que las zonas que estén bien, de repente un día, por lo que fuere, se agotan, claro. un pico de estrés, se bloquean, un ataque de ansiedad o de nervios, les pasa cualquier cosa y no tienen a nadie a quien acudir al rescate, Claro. porque ellas están acostumbradas a sinaptar las neuronas creando lo que se llaman las rutas neuronales, ¿vale? Tienen una unión de una neurona con otra, se crea una ruta que es como una carretera. Entonces tú tienes miles de millones de carreteras en el cerebro, muchísimas, porque tenemos 86.000 millones de neuronas, que están acostumbradas a que por esas carreteras vayan grupos de coches. Esos coches son los neurotransmisores. Hasta ahí fenomenal, pero si de repente una carretera tienes un socavón, o de repente una carretera está cortada, o tienes un atasco tremendo y no hay manera de salir, no tienes ayuda. Ahí es donde están los famosos déjà vus, donde están los bloqueos, donde están las pérdidas de en blanco, dices, me quedo en blanco, donde de repente estás en casa y vas a la cocina y dices, ¿y yo para qué venía aquí? Si es que no me acuerdo de nada. O sea, no tienes ni idea, porque tu cerebro necesita siempre tener soporte, tener un bote salvavidas. Claro. Si yo empiezo a activar esas Netflix y les enseño a decir, oye, cuando hagáis falta, Sí. van a venir a por vosotras. Cuando aprendas algo nuevo, porque salirse de su zona de confort es la mejor manera de activar las Netflix. Cuando esté haciendo algo que no tengo ni idea de qué es, ni sé cómo aprenderlo, ahí es donde ellas vienen al rescate. ¿Y eso qué va a hacer? La maravilla del cerebro, que se recarguen. Las neuronas se recargan, se activan mediante la sinapsis. Vale, y ¿Vale? entonces, vale, tus ejercicios de neurofitness al final son eso, ¿no? Son ejercicios de lógica, de cálculo mental. Esos ejercicios son los que nos hacen que de alguna manera se despierten esas neuronas. Es muy buena pregunta. El neurofitness son muchas cosas. Hay, por una parte, los ejercicios que son los retos, que es lo que Vale, exactamente tú dices, que yo creo ejercicios específicos para diferentes áreas de tu cerebro, ¿vale? vale. Entonces, ahí es donde yo siempre, por ejemplo, en el Club Neurofitness, que lo que hago es, que por eso lo puse totalmente gratuito para que todo el mundo pudiera cuidarse y no tuviera excusa, lo que hago Pues yo sí. son bloques semanales. Entonces, en una semana digo, vale, voy a hacer que tu memoria visual mejore, tu lógica, tu razonamiento, tu concentración, tu retención, muchas cosas, y para eso te pongo ejercicios. Unos te van a resultar fáciles, otros te van a resultar imposibles, otros te van a resultar difíciles, pero atractivos. Eso es lo que yo quiero, que haya ese mix, que tu cerebro se empiece a acostumbrar a activarse de muchas maneras. ¿Con qué complementamos esto? Neurofitness también, diferentes técnicas de respiración, ¿vale? Diferentes técnicas que tengo de poda neuronal, es decir, poda neuronal es cuando tú recortas, eliminas rutas neuronales que no necesitas, ¿vale? Pensamientos, sentimientos, eso que te bloquea muchas veces. No me digas que no te ha pasado alguna vez que estás leyendo y dices que no me entra información en la cabeza. Sí, Por sí, mucho que yo quiera, no puedo más. no hay, Pues eso es, no hay manera. Pues el neurofitness es ese compendio de muchas técnicas que yo he ido creando y desarrollando a lo largo de estos 20 y pico años que llevo investigando el cerebro. Y ahí es donde tú puedes entender que tu sí, cerebro, que no lo sabe, esto es muy potente, tu cerebro se piensa que lo que está viviendo es lo que es. ya. No tiene instrucciones de cómo mejorar, pero si se las damos desde fuera, Claro. yo siempre digo, yo no estoy haciendo nada, yo solo te doy la herramienta, quien trabajas eres tú. Y entonces esa es la manera que creas todas esas nuevas rutas neuronales. Y sabes lo maravilloso, Evelyn, que solo necesitamos 3 meses para crear nuevas rutas. Qué Tres fuerte, meses. qué fuerte. Sí, sí. Y la edad, por ejemplo, Catalina, el tema de la edad depende también para conseguir, es más de 3 meses, también son 3 A meses, mí me cuéntanos encanta esto esa de... pregunta, me encanta esa pregunta.
Porque lo normal es que dirías, claro, cuanto más joven, más fácil, más rápido va a aprender y cuanto más mayor, menos. No, igual. Un niño de 4 años tiene el mismo número de neuronas que una persona de 100. La diferencia entre ellos son las rutas neuronales. Evidentemente, el niño está muchísimo más virgen, no tiene tanta experiencia y no va a tener esas millones de conexiones. El adulto, que tiene una experiencia tremenda, pues ha tenido que crear muchas redes. Eso Claro. no significa que no haya muerte neuronal, pero por muchos motivos, ¿no? No hay que pensar en la enfermedad. La edad no tiene que ser sinónimo de que el cerebro esté mal, ¿vale? Por tanto, me da igual, imagínate toda la gente que nos está viendo y escuchando ahora. No me importa si tienes 30 años, 40, 18 o 60. Siempre puedes hacer que tu cerebro mejore y siempre puedes crear esas nuevas rutas. Siempre. Eso es Vale. una maravilla, claro. Porque ¿cómo se deteriora el cerebro? ¿Se deteriora por estrés, Uf, pues sí, por por un montón de muchísimas cosas? cosas. El estrés es la patología del siglo XXI también, te Sobre todo digo. ahora, sí, es verdad. Ahora es tremendo, las alteraciones emocionales, las crisis nerviosas, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos exigimos a nosotros mismos, eso es estrés para el cerebro. O sea, el que tú digas, no puedo más, no lo voy a conseguir, no puedo, qué horror, qué vida tan tremenda, el estar diciéndote eso, el cerebro se cree que eso es normal, te eleva el cortisol, la hormona del estrés que te destroza, la hormona del estrés elevada, es decir, el cortisol elevado te bloquea, te nubla, Ya. pierdes la atención, pierdes la concentración. Entonces, el estrés es un factor. Evidentemente, los hábitos que tú tengas de cuidados, ¿no? Porque tú ahí puedes tener más o menos cuidado con tu salud, con tu nutrición, con tu sueño, y eso también afecta mucho. Que te hidrates bien o no, afecta mucho más de lo que pensamos. Mucha gente Ujú. piensa que tiene deterioros cognitivos y lo que pasa es que no está bien hidratado, por ejemplo. Qué fuerte. Y luego hay, sí, y luego hay patologías, ¿sabes? Ya cuando te aparece un ictus o cuando tienes un Parkinson o cuando tienes una demencia, que el origen, por ejemplo, de las demencias neurodegenerativas, ojalá lo supiéramos, no lo sabemos. Pero desde luego incide mucho en el tipo de estilo de vida que hayas llevado, ¿sabes? Entonces, el ejercicio físico es básico y la gente no es consciente. Para el cerebro es súper importante. Tú El cerebro también, necesita tener vía de escape. ¿Tú piensas eso? claro, Catalina, tú también propones meditaciones, has ¿Mm? compuesto música binaural, que yo soy muy fan, me encanta. Sí. Esto también sería una especie, ¿son ejercicios de neurofitness, una Sí, poda sí, sí. neuronal? ¿Cómo lo Te clasificarías tú cuento, dentro? sí, te cuento y me gusta muchísimo porque dentro del neurofitness hay una parte que se llama el silencio neuronal, ¿vale? Vale. Las neuronas están constantemente, miles de millones de sinapsis en milisegundos, imagínate, la energía que nuestro cerebro tiene es monumental. Y las neuronas tienen dos funciones, activar e inhibir. Activar lo saben hacer muy bien, porque están todo el día transformando información. Inhibir, no tanto. ¿Sabes por qué? Porque el cerebro no descansa nunca. Tú me dirás, Claro. Cata, cuando dormís. No, 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 cuando dormimos no descansa, es cuando más trabaja. Entonces, si yo no enseño al cerebro a llevar a momentos de silencio neuronal, momentos de inhibición, mi cerebro nunca va a descansar. Y por eso creé la música binaural, porque quise que componer una música que estuviera en unos hercios determinados para las ondas cerebrales, que te consiguiera calmar, que te consiguiera simplemente con ponerte los cascos, cerrar los ojos, escuchar esa música, y de ahí desarrollé toda una serie de meditaciones con visualización muy cortitas que son para ese silencio neuronal. Hay mucha gente que le cuesta muchísimo meditar, que de hecho dice, yo eso no lo voy a conseguir en la vida. O hay gente que no tiene tiempo y dice, no tengo ni nada, media hora, 45 minutos, imposible. Y yo digo, bueno, pues ahora no tenéis excusa. Porque estos son pequeñas visualizaciones de 6-7 minutos que simplemente con hacerla tu cerebro se calma de verdad, descansa de verdad Ujú. y se puede resetear. Sí, Entonces, sí. por supuesto, tiene mucho que ver, es importantísimo, claro que sí. Sí, yo las he probado, son maravillosas, sí, porque la verdad es que en 7 minutos desconectas, vuelves a Eso otra es. tarea. Yo muchas veces estoy en una cosa de trabajo y de Lo golpe no haces, puedo más, lo hago y ha sido como que te han limpiado con una bayeta el cerebro, es verdad. es que es así, Es porque de repente maravilloso. se calma. Tú sabes lo bonito del cerebro, decir, wow, no tengo que estar con tantísima energía, con esta presión. Claro, cuando el cerebro está con presión, con estrés se inflama.
Y claro. todo es un desencadenante. Entonces esto lo frenas y encima si respiras bien, inspiras por la nariz de manera potente, oxigenas muy bien tu cerebro, vamos, ya le das la vida. Claro. Y tan sencillo como acabas de decir, 6-7 minutitos, nada más. Sí, y la música binaural igual, al revés, Igual, es incluso, muchas veces me parece más potente, incluso al menos para mí, eso es sí, subjetivo al final, porque tú te sí, sí, sí. imaginas, ¿no? Tú te imaginas lo que entra, lo que sale en tu mente, no sé, es muy No, bonita, la la verdad. música es súper terapéutica. Además, es que es muy bonito, como dices, pues si no puedes dormir, póntela antes. Si de repente estás súper nervioso, tienes un pico de estrés, póntela, que es una música, 5 o 6 minutos también. O sea, Mi- es una canción, son cortitos. O sea, es que no, sí, no me digas que no tienes ese tiempo, ¿sabes? sí que es verdad. Mira, ahora que has hablado del sueño, del dormir, ¿cómo afecta el no Mm. dormir ahora que hay tanta gente con tantos problemas del sueño, ¿no? Hay Y, muchísima. Pues es fundamental ¿Y, dormir. No y tanto. cuánto es adecuado dormir también, ¿no? Esa Porque, es una pregunta buenísima, sí. No tanto, pues mira, te voy a responder porque aquí hay muchos tabús, ¿vale? Es fundamental dormir por lo siguiente, porque cuando uno duerme en sueño profundo, que es cuando empiezas a entrar en la fase REM, primero entras en sueño profundo y luego la fase REM, que es la fase de movimiento ocular, es la fase en la que el cerebro de verdad, tú ten en cuenta que cuando tú te vas a dormir, tu cerebro se despierta. ujú, Solo piensa eso. Y me dirás, ¿pero cómo que se despierta Cata? ¿Y qué hace todo el día? Currar un montón, pero no está dándolo todo. Cuando lo da todo es cuando duermes, ¿vale? Es su punto de máximo trabajo. Porque una de las funciones más importantes que tiene cuando duermes es que en la fase REM el cerebro se encoge un poquito, las neuronas se hacen más chiquititas y dejan espacio entre las neuronas para que suba un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo con un sistema que se llama linfático con G y se produce el lavado de áreas cerebrales. Como lavar la ropa, igual. Todas las proteínas nocivas que tú has creado en ese día, que ujú. se han ido estancando, ¡buah! Las y las limpia, ¿vale? Y eso solo se produce cuando duermes. Entonces, no hay que tener angustia de tener que dormir 8, 9 o 10 horas. No, eso no es real. Lo que tenemos que velar es por la calidad del sueño que tenemos. Si tú toda tu vida has dormido 5, 6, 7 horitas, eso está bien, pero necesito que veas si duermes en algo profundo. Y eso es súper fácil hacerlo. Si tenéis o los típicos relojes digitales o las pulseritas que cuentan los pasos, que ¿Vale? muchas veces tienes, Sí. esas te van a decir cuánto sueño profundo y REM tienes. Ah, sí. Que no necesitamos tener 5 horas de REM. Hay gente que tiene 4 horas y es una pasada. No. Porque tú duermas una horita, horita y media de profundo, de la parte más, lo llamamos el sueño profundo o REM, que son cosas diferentes, pero que no todos los relojes o las pulseritas miden las dos. Para que todo el mundo esté tranquilo, mídete el profundo, que eso te lo mide todos. Hay algunos que sí te miden el REM. Con que tú me digas, mira, Cata, yo he dormido 6 horas, imagínate, pero he tenido un REM de una horita y media, te diré, perfecto, no hay Ah, sí. problema. Porque, Es decir, sí, que no son las 7, 8 horas que nos han dicho toda la vida, ¿no? 7, bueno, 7 dicen que es poco, 8 horas, depende mucho de la persona. claro. 7 es poco dependiendo a quién, de quién. También depende mucho de que tengas un patrón de sueño saludable, es decir, que todas las noches te duermas más o menos a la misma hora, te levantes más o menos a la misma hora. ¿Sabes? Eso es muy importante, el tener un patrón en el que intenta dormirte antes de la 1 de la madrugada, o sea que eso ya es muy tarde, pero ya sabes que en España, en otros países dices esto y dicen, pero tú estás loco, si estoy ya, vamos, en el quinto sueño, pero es que la gente se tiende a dormir a 11:30, 12 de la noche, o sea, es Sí, lo sí, sí, sí. normal, ¿no? Que no está bien, ¿eh? Pero es verdad que si cenas a las 10, mucha gente cena a las 10 y hasta las 12 no se mete en la cama, que también lo entiendo porque meterte en la cama recién cenado es de lo peor que puedes hacer también. Pues sí. Pero sí que tengas, sí, ideal, cenar prontito, 8, ideal, un sueño dorado, que no todo el mundo puede Pero sí, es cumplir, muy difícil, 9, aquí es muy difícil. muy difícil. Entonces, por lo menos que tengamos un equilibrio, o sea, que tú tengas un patrón de sueño en el que todas las noches tu cerebro sepa más o menos la hora a la que te vas a dormir para que tu glándula pineal, la epífisis, pueda secretar la melatonina de manera adecuada. Entonces, si tú tienes un patrón de sueño en el que todas las noches tienes más o menos la misma hora de sueño, de dormirte, y más o menos la misma hora de levantarte, ahí tu ritmo circadiano va estando encajado, ¿vale? Y luego te puede pasar varias cosas, que te cueste mucho dormirte o que te levantes muchas horas, muchas Muchas veces por la veces. noche durante muchas horas.
Eso suele ser por preocupaciones. Entonces, dentro del neurofitness hay muchísimas técnicas que te ayudan a eso. Yo recomiendo, lo más sencillo es ponerte la música, no encender la Binaural. luz. Vale. Sí, la música binaural, la que compongo, sí. Ujú. No encender la luz, porque en el momento en el que enciendes una luz, porque no te puedes dormir, la luz en los nervios ópticos lo que hace es decirle que es de día. Claro. Y entonces, de golpe y porrazo empieza a secretarte serotonina, que es lo que te hace que estés en vigilia Despierta y de ahí no te duermes. y no te duermes. ¿Vale? Ujú. No, entonces hay que analizarlo. Yo hago muchísimos patrones de sueño para ayudar a la gente a dormir y los resultados son muy potentes, porque en cuanto tú educas y entrenas al cerebro a que entienda cómo tiene que hacer, consigues dormir. Pero Vale. hay que entrenarse, claro. Y esto también serviría, Catalina, por ejemplo, si te despiertas a medianoche, lo típico. Hay gente que se despierta a Igual, medianoche, también música binaural. Ujú. yo ahí lo que recomiendo mucho es eso, que pongan la pantalla del teléfono en modo noche, la luz, que no Vale. sea la luz de la pantalla normal, porque el modo noche al menos es más tenue y no te afecta tanto, ¿vale? Ujú. O que descarguen la música, que eso sería lo ideal, y que lo tengan descargada para no tener que, porque en cuanto miras el teléfono ya sabes que te pones a navegar por todas partes y Pues es lo sí. peor. Entonces, sí, yo digo, descargaros la música, te lo pones como cuando teníamos antes los AirPods o te lo pones en Sí. un USB, en cualquier sitio donde tú puedas estar con la música descargada y no tener que estar viendo una pantalla, porque la pantalla es malísima para el sueño, ¿no? Pero lo Cierto. que no hagas es despertarte de verdad, encender la luz, ponerte a leer, no. No. Te tienes que levantar al baño, pues ten una luz indirecta, suavecita, Ujú. muy cálida, para evidentemente poder ver bien, pero no tengas una luz blanca directa, porque eso te va a hacer que duermas peor, claro, Claro. claramente. Vale, Catalina, otra cosa, me gustaría preguntarte también algún ejercicio para el estrés, porque al final el estrés es el Uf, gran, el problema, el gran problema de el nuestra de sociedad. todos. De sí, Sí, que vamos siempre pues mira, atacados de un sitio para otro. sí, sí, muchísimo. Para el estrés hay un montón de técnicas. Yo creo que tenemos que empezar por la respiración. Creo que es importantísimo aprender a respirar de manera consciente. ¿Qué significa esto? Mira, nosotros respiramos de forma involuntaria. Yo estoy hablando contigo y yo no me doy cuenta que mi cerebro está inspirando, le está mandando la orden que estoy expirando. Yo no me doy cuenta de eso. Pero cuando yo inspiro de manera consciente, inspirando por la nariz, Vale, esto es muy importante, todo el aire que queramos, el oxígeno que queramos que le llegue al cerebro tiene que ser inspirado por nariz. Si yo hago por la boca, para el cuerpo puede estar bien, pero al cerebro no le llega nada. Entonces hay una inspiración muy específica que se llama la oxigenación de hemisferios cerebrales, que yo recomiendo que se haga todos los días y es manos de santo. Para el estrés es lo mejor. Tú te vale. despiertas por la mañana y tu pobre cerebro está agotado. Lleva toda la noche trabajando y encima te levantas cansadísimo, muchas veces incluso embotado y no entiendes por qué. Pues porque el cerebro lleva toda la noche trabajando el pobrecillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? En ayunas beber un vaso de agua, ¿vale? Importante que sea del tiempo, no fría, y que no sea el vasito que dejas en la mesilla toda la noche, sino un vasito de agua fresco, Fresca, nuevo, ¿vamos? sí. Sí. Entonces, abrir el grifo si tienes la suerte de tener un agua rica o un vasito de agua de botella, pero que no sea la que te has dejado por la noche. Bebes agua, importantísima la acción primero. Una vez que te bebes ese vasito de agua, haces esta oxigenación. ¿Qué tienes que hacer? Buscar un lugar el que tú quieras. Puede ser la misma cama donde estás, no me importa. Si lo haces en la habitación donde has dormido, ventílame unos segundos para que Claro. entre aire limpio también, porque vas a oxigenar, ¿no? Entonces tienes que estar sentado, las piernas pueden estar en posición del otro cruzadas o en ángulo de 90 grados, como tú quieras, tú puedes elegir. Lo que más me importa es el tronco. Tiene que Ujú. estar la espalda recta, los hombros en una postura cómoda y la cara también en una postura neutra. Quiero decir que no puedo ni mirar hacia arriba ni Vale. mirar hacia abajo, porque mi vía respiratoria tiene que estar bien. ¿Qué tengo que hacer? Esto es importante. Todo lo que le voy a decir a mi cuerpo lo tengo que pensar. Si no sucede lo que tiene que suceder, no pasa nada. Y ahora os voy a explicar por qué. Si yo le digo a mi cuerpo, inspira por la nariz súper profundo como si me estuviera llevando todo el aire de la habitación, eleva el pecho, el diafragma y la tripa, puede pasar que yo por mucho que quiera, yo digo, elévate el diafragma y digo, mira, es que a mí no se mueve nada. Y la tripa nada. Puede pasarte.
Pero si tú ya estás, estos entrenamientos, si tú le dices a tu cerebro, inspira y eleva pecho, diafragma, tripa, aunque no se eleve, va a llegar un momento en que lo va a hacer. Porque la orden la tiene que empezar a automatizar, ¿vale? Vale. Entonces tú te sientas, inspiras muy profundo, elevas pecho, diafragma y tripa. Ajá. Expiras el aire por la boca como si estuvieras soplando una vela. Esto es muy importante, ¿vale? No. Y deshinchas primero la tripa, luego el diafragma y luego el pecho. Si te das cuenta es un 360, ¿vale? Si haces esto 3 veces, ¿Solo 3? todos los días, solo 3. Lo puedes hacer más, pero el mínimo es 3. 3 veces todos los días de lunes a domingo, ¿vale? ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Aquí hay unas arterias en los laterales del cuello que se llaman las carótidas. Cuando yo hago esta oxigenación, estoy diciéndole a mi cerebro que le va a llegar un torrente sanguíneo, va a subir sangre de manera potente a mi cerebro y la sangre que transporta oxígeno y transporta nutrientes. Por tanto, no hay mejor desayuno que ese. Qué bien. El mejor. Pues qué bien y qué fácil. Agua y 3 respiraciones. Pues lo Mínimo. vamos a empezar a incorporar. Claro que sí, claro que sí. Y luego, por ejemplo, eso lo que hace es desinflamarte mucho el cerebro. Si luego quieres complementarlo más, yo recomiendo muchísimo un agua templadita con el zumo de medio limón. Vale. Si no tienes ningún problema de tensión, un cachitín de jengibre rallado, ¿vale? No hay que hervir el jengibre y el limón, sino lo que hay que hervir y calentar es el agua sola y el jengibre y el limón se echa luego porque tiene todas las propiedades. El jengibre es el antiinflamatorio natural más potente que existe. Y como el cerebro cuando hay estrés está inflamado, ayuda a que se desinflame. Entonces, eso es un truquito para el estrés que vivimos todos los días, claro. Pues sí. Catalina, una cosa, ¿y el café? No sé qué me puedes decir del café. Cuando estás estresado, ¿es bueno un café de buena mañana? Porque yo, por ejemplo, Como yo digo, lo lo tomas, ¿no? necesito, me encanta. Y le pongo jengibre al café, ¿eh? Le pongo, me Mira, pues corto es jengibre, buenísimo. ¡pum! Y claro, y eso es como, me da un chute de energía que digo, es que no puedo no tomarlo, ¿no? Pues Porque, mira, lo primero que te está haciendo mucho efecto es el jengibre, que es maravilloso. Y el café tiene un poder antioxidante magnífico, o sea, es un antioxidante buenísimo. Lo que hay que tener es, como siempre, con todo, la cantidad de café vale, que tomas. Un café es maravilloso y más si te lo tomas solo, es muchísimo mejor, evidentemente, y más sano, y es muy antioxidante, es muy bueno, pero pasarse de café, igual que con el té, tiene muchísima cafeína, entonces te va a activar mucho, hay que tener cuidado, pero nada más, es muy sano, vamos, puedes. vale, perfecto. Muy bien, pues, ¿y algún ejercicio? Esas 2 cosas y con eso ya Eso es estaríamos. básico, Eso es lo eso es básico. básico. Vale, Luego, si estamos con esto es como lo mínimo, mínimo, mínimo que tienes que hacer, ¿vale? vale, Si luego seguimos muy angustiados todo el día, la respiración hay que utilizarla siempre. Hay mini respiraciones que es simplemente inspiras por nariz y expiras por boca. Esto que acabo de hacer, si lo haces 20, 30, 40 veces al día, esto se llama mini recargas, ¿vale? vale, Estás diciéndole al cerebro, calma, nútrete, tranquilo, porque como se estresa y se agota, eso también viene súper bien. Y vale. luego, cuando hay mucho estrés, hay que identificar, y tú dices, bueno, sí, estoy muy estresado, pero no tengo ni idea qué tengo que hacer. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar identificar qué es lo que nos está causando mucho estrés al cerebro, que el 99% de las veces somos nosotros mismos, ¿vale? Cómo afrontamos las cosas, cómo nos exigimos, cómo nos decimos las cosas. Entonces, para poder tener realmente una noción de cuánto estrés estamos teniendo, hay una manera muy buena de hacerlo. Tú coges un cuadernito con hojitas blancas y cada vez que tú te sientas nervioso, angustiado, que te falta el aire, que con esos síntomas pones un palito. Es un test, ¿vale? Lo pones por días, ¿eh? Vas poniendo un palito a la vez que te vas sintiendo mal. Cuando tú acabas el día y ves que aquello tiene 30, 40, 50 palitos, Vale. dices, madre de mi vida, o sea, ¿cómo estoy? Eso es algo muy bueno que hace que tu cerebro a nivel consciente se dé cuenta. Ahí es donde vas a empezar a actuar, ¿vale? Y a Vale. darte cuenta. Y ahí es donde yo recomiendo muchísimo meter técnicas de escritura involuntaria, que hay también en neurofitness hay muchísimas,
porque ahí he tenido que ir desarrollando un montón, pero ahí es donde estas técnicas de escritura involuntaria son lo que se llaman las podas neuronales artificiales, la manera de recortar lo que no necesitas, porque el cerebro es algo, una poda neuronal es algo que el cerebro hace innato, ¿eh? Cuando tú eres pequeño, entre los 5 o 6 añitos y los 16, es todo ese proceso, el cerebro aprende a quedarse con las rutas neuronales que más utilizas, ¿vale?, y a podar, recortar las que no utilizas, ¿vale? Ajá. Eso es una manera de que tu cerebro sea mucho más eficiente. ¿Qué pasa? Que en la etapa adulta el cerebro no lo hace eso, porque como lo he hecho en la infancia, que además es cuando se conforma la personalidad, se queda ahí. Yo sí he investigado mucho a través del neurofitness y sí me he dado cuenta que se pueden hacer podas neuronales artificiales. Entonces, en ese momento es cuando tú le enseñas al cerebro que todos esos pensamientos, sensaciones, sentimientos que tú tienes se pueden volcar de donde están, sí, porque tendemos a aguantarnos mucho, o sea, nos guardamos toda la información y eso es malísimo para el cerebro. Claro. Es El al cerebro final que necesita hable tener... en la libreta, que hable el cerebro, ¿no? Un poco... Es que es tener, sí, de hecho es que por eso hay un montón de técnicas de podas, pero la finalidad es la que tú has dicho, es tener las herramientas adecuadas para tú enseñar a tu cerebro cómo no se tiene que guardar aquí la información, porque guardársela lo único que va a provocar es que es como cuando tú tienes un contenedor de basura y lo llenas y si ya está lleno no cambias la bolsa. Si tú no cambias la bolsa y sigues llenándolo, ¿qué va a hacer? Salir. Se va a desbordar. Y en los pensamientos, toda la estructura neuronal pasa eso. Un pensamiento negativo tiene 3 veces más de consumo de energía que un pensamiento positivo en el cerebro. Y tú te das cuenta que nosotros generamos entre 60 y 70.000 pensamientos al día. Sí, sí. Y de esos 60 a 70.000, el 70% son negativos de serie. Vale. O sea, estamos hablando de, claro, mucho, y eso te hace sufrir. Y si queremos liberar ese sufrimiento, el cerebro necesita que le permita sentir para poder liberar. ¿Y sabes lo que solemos hacer? Sí. Tapar. Vale, claro. Tapar. Decir, no. Catalina, solo son los negativos, ¿verdad? Porque es que el otro día justamente me estaba leyendo un libro que es el Camino del Artista, no sé si lo conoces. Sí. Sí, y sí, dice, sí. habla de empezar el día escribiendo lo primero que se te pasa por la cabeza para ser más creativo, ¿no? Después durante el día. Sí. Pero es otro tema, ¿no? Porque aquí te es puede muy venir distinto. Cosas positivas, cosas negativas, al final es solo levantarte, tú escribes, ¿no? En este caso no es así porque el camino del artista y justamente esto que me acabas de decir es un trabajo más de corteza cerebral, ¿vale? De lo que es la parte de fuera del cerebro. Lo que yo trabajo corteza, pero también trabajo toda la zona subcortical, que es donde está el subconsciente. Entonces, para realmente hacer una poda, el primer paso, porque se puede podar de todas las partes, pero para podar bien tienes que empezar por la parte subcortical, la subconsciente. Entonces, esto que yo te digo de escritura involuntaria, empiezas en subconsciente. Y por eso lo que sacas, que luego puedes hacerlo, hay otras cosas que se pueden hacer, pero lo que empiezas sacando son pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones negativas. Sacas lo negativo Solo y lo durante negativo. todo el día, no cuando te levantas, O sea, esto es durante todo tu día. Por eso te digo que son cosas distintas, son técnicas que funcionan fenomenal porque el camino del artista va por otro lado, sí, es pero las historia. estructuras, sí, porque son estructuras cerebrales distintas las que trabajas. Así que por eso. Muy bien. Pues Catalina, muchísimas gracias. La verdad es que nos ha encantado tenerte aquí con nosotros y nada, quizá te volvamos a llamar muy pronto placer. Para a ver si nos concedes otra entrevista para seguir hablando de este olvidado, ¿no? Muchas veces, que es nuestro cerebro, que no somos conscientes de que ahí está y es el que más sufre, ¿no? Pobrecito. Y todo lo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas, pues a lo que me dedico en mi profesión es enseñarte a realmente cómo cuidarte, pero cómo cuidar tu cerebro, que no tiene nada que ver con cualquier otro, porque el tuyo tiene unas características, tiene unas necesidades. Yo, por ejemplo, que entreno a muchísima gente, pues tengo de repente opositores que me dicen tengo que retener toda esta información, de 10, 11 años,
no hay manera que aprueben en el cole porque no se saben concentrar. O sea, gente de todas las Ya, edades, altos ejecutivos que tienen un nivel de estrés que brutal, necesitan poner foco brutal. y sentir que son más eficientes. Cada uno somos un mundo. Entonces, una de las cosas más bonitas es que tú todas esas técnicas las vas a introducir en lo que tú necesitas. Las adaptas a como tú eres, exacto. En tu ahora, exacto, sí. Así que Muy un bien. placer. Pues nada, muchísimas gracias y hasta Gracias pronto. a ti. Hasta pronto. Chao. Chao.